Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarles. Mi nombre es Daniel Rodríguez, capacitador de la empresa Superbrigade. Y el día de hoy tenemos un curso online muy importante y es requisitos legales y fiscalización en lo que es sanciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué nos va a ayudar? ¿De qué nos va a permitir a nosotros entender este curso? Sobre todo para poder clasificar de una forma rápida cómo puede Sonafil en algún momento llegar a hacernos una inspección, verificar o pequeñas o graves faltas que podemos nosotros incurrir en ellas y en algún momento estas pueden causar una penalización, más conocida como UIT, que a la fecha, en el año 2026, ha cambiado a ser el importe de un monto de 5.500 soles. Entonces, cada año la UIT va subiendo. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta cómo esto puede afectar a nuestra empresa. Y la verdad es que es a veces hasta por faltas un poco sencillas o a veces simples podemos terminar con una multa bastante elevada. Entonces nosotros debemos tener cuidado, sobre todo porque en el tema de fiscalización no hay un punto hacia atrás y debemos hacer las cosas correctamente para evitar una situación que nos pueda conllevar pues a que la empresa tenga un desfalco, una pérdida innecesaria, vamos a decirlo así más rápido, una pérdida de dinero por algo que se pudo subsanar o evitar. Entonces, de esta manera, nosotros damos por iniciada la capacitación de lo que viene a ser fiscalización y sanciones dentro de lo que es los requisitos legales en la seguridad y salud en el trabajo. Reglas de convivencia. Daniel, ¿es necesario que digamos una regla de convivencia? Por supuesto. Esta nos va a permitir a nosotros identificar las salidas de emergencia. Todos ustedes están en este momento visualizando una grabación. De acuerdo, en una capacitación. ¿Qué pasaría si ahora ocurre un movimiento telúrico? Tranquilo, levántate y te desplazas. No tengas ningún tipo de problema. Lo que queremos es que tú puedas analizar y puedas retirarte tranquilamente hacia un punto de zona segura, utilizando obviamente las señales de emergencia. ¿Qué más debemos? Tus celulares en modo silencio. ¿Por qué? Los celulares en modo silencio nos va a permitir a nosotros concentrarnos y que las personas que se encuentren alrededor no se distraigan porque pueden estar haciendo algún tema de información o documento importante. Así que hay que tener un respeto por ellos también. La hora de la capacitación son 45 minutos, una hora académica, y vamos a tratar de desarrollar todo el tema respectivo. ¿Cuál es la importancia de este curso? ¿O cuál es la importancia de la seguridad? La seguridad y salud en el trabajo bien, no solamente es una información legal, una obligación, sino también es un pilar fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a permitir a nosotros, primeramente? Una reducción de accidentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿este curso solamente tiene una información básica? No, este curso tiene una información detallada y expansiva que lo vamos a dar a continuación. Ahora, este punto adicional que viene de la seguridad nos permite, sobre todo, bien generar una reducción de accidentes y enfermedades, mejora dentro del clima laboral y productividad, y sobre todo evitar sanciones que son innecesarias a veces dentro de lo que viene a fiscalizar pues el ente de SUNAFIL. Y por último, pues cumplir con el deber de la prevención del empleado. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar, sí, sobre todo, ¿por qué? Porque nos permite generar, pues, una mayor forma de concientización. La mayoría de nosotros tiene o piensa que la seguridad solamente es parte de cada uno, o mejor dicho, de la empresa. Pero lo que sí se debe es que cada uno pueda entender y generar una conciencia o una cultura de seguridad. De esta manera, cada uno va a tener una mejor forma de trabajar, no solamente en la empresa en la cual tú te encuentras, sino también en la empresa en donde tú, pues, puedes quizás migrar, porque todos nosotros queremos hacer una carrera, ya sea en una empresa, ya sea en una entidad, o generar un cambio con experiencias en diferentes tipos de trabajo. Ahora,
Si tú trabajas con seguridad, esto es un beneficio, por supuesto. ¿Por qué? Porque poco a poco vas entendiendo la importancia que tiene el cuidado y el respetar las normativas, sobre todo porque la vida de las personas están a tu alrededor. Daniel, entonces, para mí, ¿cuál es el objetivo? El cumplimiento, la prevención y la gestión. Dentro del cumplimiento vamos a encontrar lograr los participantes puedan comprender directamente en el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos con la prevención. Nos dice fortalecer una cultura de prevención de los riesgos laborales en la organización. Y parte de la gestión que nos comienza a mencionar, dominar los procesos de fiscalización para responder adecuadamente ante una inspección. Daniel, no logro darle un entendimiento claro a esta información. Perfecto. Mira, te lo comento. Nosotros, parte de esto es que podamos llevar esta normativa, que podamos entender que no solamente la normativa vigente se encuentra en el sector donde nos encontramos. Tenemos sector privado. Por ejemplo, empresas de construcción, minería, industrias, comercio, servicios. Todos deben comprender y saber que esta normativa abarca su punto de trabajo. Daniel, yo trabajo en un sector público, perfecto. Entidad pública, entidades del Estado, trabajo bajo cualquier régimen laboral. ¿De acuerdo? Hasta las Fuerzas Armadas y la policía tienen parte de esta ley que deben hacer cumplimiento. ¿Qué más encontramos? La prevención, fortalecer la cultura. ¿Se puede tener seguridad? Por supuesto, se puede tener cultura. Ese es otro punto. La cultura se basa cuando la persona identifica, adapta, analiza y crea conceptos de seguridad de acuerdo a lo que él ha interpretado y sobre todo aprendido. A eso le llamamos cultura de seguridad. No muchas empresas llegan a tener cultura, la mayoría solamente escucha y observa. El que crea cultura piensa y explica. Y esa es una gran diferencia entre ser un simple oyente y poder entender una normativa, entender la prevención, saber hacia dónde se enfoca y cómo debemos nosotros de manejarla correctamente. Y por último, pues la gestión, dominar los procesos. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que puedo yo prevenir? ¿En qué forma? ¿Cuáles son los puntos? Estos los vamos a conocer. Ahora, los objetivos específicos que tenemos en este punto es identificar funciones, responsabilidades, ya sea del comité de seguridad, ¿no? Que va a estar a partir de los 20 personas en nuestra nómina y que obviamente se va a basar en un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo para poder gestionar todos los procesos de seguridad. Conocer también las facultades, atribuciones de los inspectores de la SUNAFIL, los cuales van a venir a hacer una fiscalización o una inspección directa a tu zona de trabajo y que muchas veces vienen a verificar cuáles son los puntos débiles de la empresa, los cuales ya anteriormente en las inspecciones internas debieron haberse ya subsanado. Clasificar infracciones y determinar posibles sanciones económicas. Las sanciones están basadas de acuerdo al tipo de empresa. ¿De acuerdo? Actualmente, un punto que debemos tener nosotros como conocimiento es que en el cuadro último que se ha dado dentro de las multas de SUNAFIL, pues tenemos las tres tipos de clasificaciones. Tenemos la microempresa, tenemos también pequeña empresa y tenemos las no pymes. ¿De acuerdo? Ahora, en estos cuadritos nosotros vamos a encontrar pues tres tipos de infracciones: leve, grave, muy grave, que normalmente son las que van a generar. Y bueno, dependiendo de la cantidad de trabajadores, que puede ser de uno hasta 10 o más, va a haber una cierta cantidad de índices en donde se va a ver afectada cada una de las multas o tipo de gravedad. Uno de los clásicos o el más identificable, por decirlo así, es la parte donde encontramos, por ejemplo, en la microempresa, si no me equivoco, la clasificación no de para un accidente de una sola persona, hablamos directamente, si es leve, es de 0,045 de una OIT de 5.500, ¿no? Entonces, siempre hay unos pequeños valores que ya por descarte lo tenemos casi en la mente. Entonces, eso es el punto. ¿Por qué puede ocurrir este tema de infracciones, no? Porque ahí lo vamos a ver y acá el desarrollo. Vamos a dar algunas ejemplificaciones de cómo podemos tener entre leves, graves, muy graves, ¿no? Y en cada sector.
Entonces, y lo último de los objetivos específicos que tendríamos es implementar la documentación obligatoria del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de una manera eficaz, teniendo sobre todo pues alcances dentro de la normativa. La ley 29783 es de aplicación obligatoria tanto para el sector privado como para el sector público, teniendo sobre todo pues un punto que nos va a ayudar sobre todo en el tema de gestionar ante cualquier situación que pueda ser pues un daño o un accidente inmediato. Ahora, en esta normativa relacionada, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la ley 29783. En esta ley, de acuerdo, nosotros tendríamos, por ejemplo, ¿no? Los principios fundamentales. En estos principios fundamentales tenemos dentro de la ley algunos que vamos a mencionar, como por ejemplo son los principios de prevención, ¿no? Ahora, ¿qué habla estos principios de prevención? El principio de prevención nos dice a nosotros, el empleador debe anticiparse a los riesgos antes de que ocurra directamente un accidente o una enfermedad ocupacional. Esto va a implicar una identificación de peligros, un I+C, una evaluación de riesgos, una implementación de controles, una jerarquía, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos, EPPs. Capacitar constantemente y mejorar continuamente el sistema. No debemos esperar a que ocurra este accidente recién para poder actuar. Ahora, en el principio de la responsabilidad del empleador, ¿de acuerdo? El empleador es el principal responsable de la seguridad y salud en el centro de trabajo. En este caso, el empleador debe implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, asumir el costo de las medidas de seguridad, garantizar la protección personal, hacer la investigación de accidentes e inmediatamente también cumplir con la normativa vigente. Ahora, incluso si es que en caso se delega funciones, la responsabilidad tampoco va a desaparecer. Y en el principio de participación, que es uno de los principios de la ley, vamos a encontrar que los participantes tienen derecho a participar activamente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto incluirá integrar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, elegir los representantes, ser consultados, informar también de los actos y condiciones inseguras y recibir la capacitación respectiva de los temas o de los peligros y riesgos que puedan ellos tener. La gestión integral, otro principio más, la seguridad y salud en el trabajo, es un tema aislado. Así que debemos integrarlo a toda la organización. Por ejemplo, ¿esto qué es lo que significa? Integrar en la planificación estratégica, vincular con la producción, también hacer un tema de mantenimiento y recursos humanos, evaluarlo como parte del desempeño empresarial y aplica también una mejora continua, que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y ejecutar, ¿no? En este caso el PHVA. Ahora, la seguridad también es parte de un negocio, mas no es un requisito adicional, un punto que debemos siempre mantener claro. Y en el tema de la protección del trabajador, se va a priorizar la vida, la salud y la integridad del trabajador, sobre todo sobre cualquier interés económico. Esto implicará lo que viene a ser las condiciones seguras de trabajo, la vigilancia médica ocupacional, el derecho a retirarse ante un riesgo grave o inminente y también ante las no represalias por reportar riesgos. La persona está por encima de la producción y esto sí se tiene que recalcar. Muchas empresas ponen por encima de todo a la producción y genera que la seguridad simplemente es un obstáculo. No, la persona está por encima de la producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos va a generar un cambio? ¿O por qué o de qué manera pues estos principios de la ley nos ayudan? Nos ayuda sobre todo porque nos va a dar a nosotros un punto muy importante, que es el cambio. Y acá viene algo que sí es necesario tocar e informar. La ley 3022-2 es la ley como que va a fraccionar, a disminuir las sanciones. En esta ley 3022-2, que es una modificatoria del reglamento de la seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? En esta ley a nosotros nos dice cómo hay una parte que vamos a comenzar a modificar,
Simplifica, por ejemplo, el tema de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Facilita el cumplimiento de las MIPES, ¿de acuerdo? Y sobre todo ajusta el régimen sancionador. Haciendo un hincapié en esta ley, a nosotros nos permite pues tener una mayor facilidad de no sancionar, sino dar un tiempo, un aplazo, incluso reducir la deuda hasta un 35%. Bien, el objetivo de esta ley, ¿de acuerdo? Fue facilitar la implementación de un sistema de gestión dentro de la seguridad y sobre todo reducir los costos y barreras. Obviamente, sin disminuir el nivel de la protección de la seguridad de los trabajadores, pero sí busca, en este caso, incentivar la formalización laboral, reduciendo lo que es la complejidad para las empresas, especialmente para las más pequeñas, que eran las afectadas por este tema de multas. Unos aspectos claves que debemos nosotros mencionar: la simplificación del sistema de gestión. Se modifica la ley original para adecuar los requisitos que antes eran muy costosos o en este caso eran muy estrictos, permitiendo mayor flexibilidad en su aplicación conforme a lo que viene a la realidad de las empresas. Aparte, también se autorizaba que los empleadores contraten servicios profesionales externos, como locación de servicios, para diseñar, implementar, monitorear y cumplir con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sin perder la responsabilidad última del empleador. Y por último, pues también teníamos la parte de la facilidad del cumplimiento, especialmente para las MIPES, las micro y las pequeñas empresas, las MIPES, así como las unidades productivas también que no realizaban actividades de alto riesgo, pueden llevar los registros simplificados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el formato físico electrónico, reduciendo también la carga administrativa. Otro gran avance que nos permitía pues acelerar parte del sistema de gestión. Algunos ajustes que también teníamos en cuenta en esta ley 3022-2 era el ajuste en el régimen sancionado. Se propiciaba que las acciones de la fiscalización laboral sean más preventivas y que la autoridad del trabajo, por ejemplo, en este caso, SUNAFIL, priorice la prevención y la subsanación de infracciones durante los primeros años de la vigencia de la normativa. Ahora, si durante esta inspección se detecta una infracción y el empleador busca subsanarla en esa situación, esto puede poner fin al procedimiento también sancionado. Y por último, pues además de tener un periodo transitorio de 3 años, las multas se calculan de manera proporcional según los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con tope reducido sobre todo lo que corresponde a aplicar según lo estrictamente dispuesto en la normativa. Esta permitía, sobre todo, pues mayor flexibilidad para aplicarlas, para las MIPES, sobre todo, permitir contactos con terceros e introducir las reglas transitorias y más progresivas para la fiscalización. Sí, fue un cambio bastante fuerte en la normativa. Otro aspecto que nos ayudaba, sobre todo, a tener más control con las pequeñas empresas que eran las más afectadas en estos casos. Aspectos cambiantes que tuvimos también en esta normativa: exámenes médicos, un cambio relevante cada 2 años, salvo de actividades de alto riesgo, sobre todo se cambió. Responsabilidad penal, aclara las condiciones para la configuración del delito y registros simplificados. Reglamento de la ley, Decreto Supremo 005-2012 TR. Acá detallamos mucho el punto de los conceptos. ¿Qué tenemos? Ah, antes de hacer los conceptos. Decreto. En este decreto 006-2014 TR es el reglamento de la ley que apoya la modificatoria de la 3022-2, como para dejarlo ahí. Así como el reglamento, por ejemplo, en decreto supremo 005-2012 TR nos dice peligro, riesgo, accidente, incidente, todas las definiciones. En este reglamento avanza, afianza todo lo que nos dice la nueva modificación en la 3022-2 sobre la modificación y la transitabilidad más flexible hacia las multas de las micro y pequeñas empresas. Regularizaciones sectoriales, la construcción, la G050. Durante la construcción hablamos de todas las penalizaciones y normativas que se tiene que tener. En la minería con la 024-2016 o la 023-2017, que hubo una modificación. En lo que es la industria, reglamento de la seguridad industrial, la 42F. También encontramos, por ejemplo, para hidrocarburos, la 043, para la electricidad, reglamento ministerial 0, la 111,
la 111, mejor dicho. Entonces, cada uno. Daniel, ¿por qué hay tantas normativas de seguridad si todo habla lo mismo? Mira, el ejemplo que normalmente yo pongo es como un médico, ¿no? Tú terminas los años de educación para ser médico y terminas como médico general. Disculpen si me estoy equivocando con la terminología, pero ya eres médico y terminas tu carrera, te titulas, haces tu serum, sales como médico. Perfecto. Ahora, hay diferentes tipos de enfermedades. Tenemos enfermedades oculares, enfermedades respiratorias, como neumólogos, para un cardiólogo, para el corazón, ¿de acuerdo? Un otolaringólogo de repente, etcétera, etcétera. Y me dirán, Daniel, pero un médico saliendo de la universidad lo puede hacer. No, son diferentes especialidades. La ley también tiene, por decirlo así, diferentes especialidades y tiene que haber un reglamento específico para cada una de ellas, sobre todo para dejar claro y preciso cómo se debe actuar en estos puntos de trabajo. Ahora, en el módulo número 3 vamos a hablar del comité de seguridad y el supervisor. Daniel, ¿qué es un comité? El comité es un órgano bipartito y paritario. Bipartito porque hay representantes tanto del trabajador como personal de confianza y paritario porque tenemos la misma cantidad. Ahora, no pueden ser menor de 4 y tampoco ser superior a 12. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener 3 titulares y 3 suplentes de la parte de confianza y 3 titulares y 3 suplentes de la parte trabajadora. Los trabajadores van a elegir a estos representantes mediante voto secreto. Un requisito, tener todos los cumplimientos de estos o mencionar o presentar a tus representantes mínimo 15 días antes. ¿Algún requerimiento legal? Sí. Pertenecer a planilla, mayor de 18 años, no ser parte de confianza, en el caso sea parte empleadora o viceversa, y tener conocimientos en lo que es la ley de seguridad. Sí es requerimiento. ¿Cuáles son las responsabilidades de un comité? Primeramente, el comité también tiene dos cargos, un presidente y un secretario. El comité asegura que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, sobre todo el RIS, que es un reglamento que nadie lo lee y lo firma inmediatamente cuando ingresa y al final cuando van a aceptar las sanciones, ahí está el pequeño problema. Colaborar con todos los servicios médicos y de primeros auxilios, participar en la elaboración y actualización del IPRC y velar por el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad. Alguna de las funciones principales es la aprobación de los documentos. El comité aprueba o debe aprobar el reglamento interno, el programa anual de la seguridad, el plan anual de capacitaciones, vigila también realizar las inspecciones periódicas de las áreas administrativas y operativas para la organización o para detectar actos o condiciones inseguras. Daniel, defíneme la parte de condiciones de actos. Actos es toda situación que la persona rompe la normativa, hace una situación o ejecuta un acto y puede terminar en un accidente. Por ejemplo, subirse a a un andamio sin los equipos de protección personal o sin saber cómo anclarse correctamente o sin haberse puesto algún tema del equipo de protección personal, a pesar de que le han dicho que no lo haga. Acto inseguro. Condición, yo enviarte a que te subas al andamio sabiendo que tú no sabes absolutamente nada de este trabajo de alto riesgo y tampoco tienes ningún EPP. Condición. Entonces, estos dos tipos en donde tú haces y ejecutas la acción por tu decisión, en donde te envían o te exponen a estar en un trabajo en donde no tienes conocimiento, son los dos tipos de inspecciones que se deben hacer y sobre todo para detectar que estos actos o situaciones no se vuelvan a repetir. ¿Cuáles son las funciones principales que podríamos tener? ¿De acuerdo? En este caso, investigación, informes, reuniones. Participar en las investigaciones o causas de todos los incidentes o accidentes o enfermedades ocupacionales. ¿De acuerdo? Verificar qué ha pasado, debido a qué, cómo ha ocurrido. Generar informes, elaborar informes mensuales sobre las estadísticas y avances del programa anual. ¿Cómo estamos? Sobre todo por el tema de accidentabilidad. Manejar un informe y verificar si estamos avanzando o había un retroceso. Y tener reuniones mensualmente de forma ordinaria para tratar el orden del día, bien cómo estamos avanzando. Y si en caso hubiera un accidente o incidente, se pueden tener de forma inmediata o obligatoria. Ahora, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores normalmente se va a elegir a un supervisor. Este supervisor de seguridad y salud en el trabajo es elegido por los propios trabajadores.
Tiene la obligación, va a cumplir el tema de apoyar, verificar, escuchar, clasificar los requerimientos de las personas, porque le van a hacer requerimientos, y tratar de conversar con las cabezas de la empresa ante cualquier situación que se anexe referida. Debe ser un trabajador de nivel operativo, más no de confianza, porque nos va a permitir pues ejecutar correctamente bien cualquier tema de la seguridad. No confundamos al supervisor de seguridad y salud en el trabajo con un SOMA, con un PDR, que es completamente diferente. La obligación del empleador te va a entregar primeramente a los miembros del comité, cada uno tiene una licencia con goce de haber, sobre todo, bien, durante el tema de las capacitaciones. No vas a poder tener o hacer algo cuando estés capacitado. Te va a permitir. Ahora, ambiente, proporcionar un lugar adecuado para las reuniones. La empresa te facilita un lugar adecuado para las reuniones para que las puedas tener. ¿Puedo tener las reuniones fuera del horario laboral? Sí, pero tendría que verse la posibilidad de poder devolverse esa facilidad. ¿Cómo se podría? Ya tendrían que llegar a un acuerdo, pero lo recomendable es tenerlo dentro del horario laboral y que sea dentro del mismo empresa, que te facilite un lugar para que tú puedas tenerla. La capacitación, brindar capacitaciones especializadas a los miembros del comité fuera de las 4 anuales. De acuerdo a la ley de seguridad, te dice que tú tienes que tener como mínimo 4 capacitaciones anuales, en donde este tema de las 4 capacitaciones son las mínimas que tú tienes que tener. ¿Me pueden dictar más, Daniel? Por supuesto. ¿Por qué? Porque esta te va a permitir a ti, pues, ejecutar y tener mayor conocimiento. Por ejemplo, ergonomía, comité, este, investigación de accidentes, metodología de orden y limpieza, 5S, orden y aseo, podríamos tener primeros auxilios, lucha contra incendios, ¿de acuerdo? Esos tienen que tener directamente para poder mejorar la calidad de las capacitaciones y sobre todo para que ustedes puedan tener mayor información. Módulo número 4, proceso de la fiscalización. Dentro de las inspecciones de la seguridad y salud en el trabajo, la SUNAFIL supervisa, fiscaliza el cumplimiento y el ordenamiento jurídico sociolaboral de la misma manera y de la parte de que viene para poder prevenir. Denuncia de trabajadores con origen de inspección, operativos programados por el sector e investigación de los accidentes mortales. ¿Tenemos que hacer una inspección, Daniel? Sí, tenemos que denunciar, por supuesto. Si sientes vulnerabilidad ante tus derechos, es necesario que hagas una denuncia. Si ves que algo no está haciendo correctamente y si ves que algo te está afectando, por ejemplo, que te envíen a hacer un trabajo y no te capaciten o no estés preparado, no tengas el EPP adecuado, sí o sí te tienen que, eh, bueno, tienes que verificar y si no, en todo caso, haces su procedimiento, ¿no? Haces la denuncia y te van a venir pues a hacer la inspección respectiva. ¿Qué puede pasar? Hay empresas, siempre va a haber al menos una empresa como mínimo que vamos a encontrar que no cumple con todos los requerimientos. ¿Cuáles son las atribuciones del inspector? ¿De acuerdo? El inspector, ¿qué es lo que debe tener? Primeramente, ingreso libre, ¿no? Tiene que tener un ingreso libre, sobre todo para poder ejecutar todas sus labores. Daniel, ¿qué pasa si yo no dejo ingresar a un inspector? ¿Qué pasa si yo no quiero que el inspector haga su trabajo? Si el inspector, por ejemplo, en este caso, no lo dejas ingresar y tienes un problema de que él vaya o ejecute inmediatamente, esto se puede eh, entender como una falta muy grave, ¿de acuerdo? Y se puede penalizar. El no dar un acceso a los inspectores, el generar una obstrucción total a la inspección se genera se tiene en cuenta como, como una falta muy grave. Y no es bueno hacer esto. ¿Por qué? Porque impedir el ingreso de un inspector o no facilitar la información solicitada genera multas cuantiosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede identificar? El inspector levanta un acta de obstrucción, bien, demoras injustificadas, más de 10 a 15 minutos en la recepción o en garita, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vas a resolver? En este caso, un protocolo de recepción a autoridades, un documento escrito que indique que el personal de seguridad debe permitir el ingreso del inspector previa identificación
avisando sobre todo de inmediato a la parte legal o de recursos humanos. Hacer también temas de simulacros de inspección, ensayar cómo reaccionar ante una visita a una autoridad para asegurar toda documentación que esté organizada. ¿Debemos evitar estas faltas? Sí, porque nos pueden conllevar a una situación que de verdad sería innecesaria, ¿no? Muchos dirán, oye Daniel, pero ¿cómo es posible que yo vaya a impedir que un inspector ingrese? Sí, ¿cómo vamos a ver? Pero se da la situación a veces. Y no sería recomendable que pasase, que se ejecutase, porque al final la perjudicada o el perjudicado va a ser simplemente la empresa. No, no sería lo recomendable desde el punto de vista que pueda ejecutarse de esta manera. Ahora, la forma interrogatoria, a solas con los testigos, los trabajadores o representantes sobre cualquier tema laboral que te va a permitir pues hacer la investigación, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los puntos? ¿Ustedes ya han informado, no han informado? ¿Esto debido a qué se ha generado? Y por último, pues, examen, revisar los libros, registros, cualquier documentación del sistema de gestión para ver si en caso pues ha habido una observación inmediata o debido a que se está dando estas fallas. ¿Cuál es la documentación que deberíamos tener? Bueno, la política y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo deberían estar firmados y ser difundidos, sobre todo para poder pues tener todo en orden. El IPRC, tener identificados cada parte del IPRC, sobre todo en cada uno de los puntos de trabajo. ¿De qué forma podríamos nosotros tener esta particularidad? Cada área tiene peligros y riesgos y debe ser clasificada de acuerdo al área y qué puntos para que las personas que trabajan alrededor no tengan este problema. Si tú no haces, si tú ejecutas simplemente y no tienes un punto a mejora, ¿qué va a pasar? Simplemente vas a tener accidentes. Por eso es que se tiene que tener una documentación exhibida, una documentación que te permita. Ahora, los mapas de riesgos debe estar ubicado en un punto visible, si es posible, la entrada de la empresa para que sea visible, para que esté observada y que al momento que ingresen puedan ver todo lo que conlleva. Situaciones de riesgo ergonómico, situaciones de riesgo eléctrico, sustancias, todo lo que puede conllevar, un mapa de riesgos. Y por último, pues el reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo. En ese reglamento, ¿qué es lo que nosotros vamos normalmente a ver? Bueno, en un RIS, ¿de acuerdo? En un RIS nosotros veremos pues todo lo que normalmente tenemos como por ejemplo sanciones, puntos, cómo te van a llamar, qué es lo que la organización o el sistema tiene directamente para ejecutar. Daniel, por ejemplo, he faltado varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero saber es cómo a mí me van a sancionar. La primera vez que faltes, te van a llevar una llamada de atención, la segunda una verbal, la tercera una escrita, o puede ser de frente una verbal, escrita, suspensión y retiro inmediato. ¿De acuerdo? En este reglamento, obviamente, ¿cuáles son las funciones o para qué sirve de una forma rápida y práctica? Previene los accidentes y enfermedades ocupacionales. Establece responsabilidades del empleador y de los trabajadores. Indica sanciones por incumplimiento, tales cuales son las que normalmente las personas no leen. Organizar también el tema del sistema de gestión de la seguridad y demora, o en este caso va a demostrar el cumplimiento de la Superintendencia Nacional de la Fiscalización Laboral, SUNAFIL. ¿Quiénes deberían tenerlo? Toda empresa que supera los 20 trabajadores como registro obligatorio. Debe ser aprobado por el Comité de la Seguridad y debe ser entregado y difundido para todos los trabajadores y sobre todo te lo entregan en los primeros días de trabajo para que puedas firmarlo. Entonces, en una inspección, por ejemplo, cuando Sunafil llega, lo primero que va a revisarse es el RIS que exista, que esté aprobado, que esté firmado, que esté difundido y que esté actualizado. Registros obligatorios. El empleador debe contar con los siguientes registros actualizados: accidentes, incidentes, exámenes médicos, monitoreo de agentes, inspecciones internas y entrega de PPs, con cargo firmado.
Estos documentos o estos registros nos va a permitir a nosotros constar que estamos generando o haciendo uso correcto de la gestión de la seguridad. Los accidentes e incidentes, investigación y causas a qué se ha debido, nombre de la persona, situación y qué ha ocurrido. Exámenes médicos los hacemos de acuerdo a al tipo de riesgo que podamos tener, en algunos casos un año, otros 2 años, que esto fue modificado nuevamente por la 3022-2. Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, que es lo que podemos tener, físicos en nuestro cuerpo, químicos por un agente externo, biológicos por algún tema de enfermedad y ergonómicos por malas posturas. Y en el tema de las inspecciones internas, pues evidencia del control preventivo, se recomienda que la inspección interna sea la que debe demostrar todas tus carencias para que cuando existe una inspección externa, las carencias sean mínimas porque ya fueron observadas en la primera inspección. Y por último, pues la entrega de EPP. Si la persona trabaja en un puesto en donde necesitas tener un equipo de protección personal, tiene que tenerlo pues al día y firmado, ¿no? Sobre todo por el cargo que lo ha recibido. Un plan y programa anual. El plan anual de la seguridad y salud en el trabajo es un documento, pues una guía para la gestión, contiene metas, responsabilidades y recursos. En este programa anual también está el cronograma detallado de las actividades. Sin estos documentos aprobados, bien por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la gestión se considera deficiente ante SUNAFIL. En este programa anual de la seguridad, pues vamos a tener detallado qué acciones o qué eventos o qué situaciones vamos a tener programadas en el año. Se debe tener con anterioridad, por supuesto, es una proyección. Desde acá vas, incluso con el programa anual de capacitaciones, también en donde tú vas a poder generar las posibles fechas en donde todos van a tener las capacitaciones, en donde estén sobre todo todas las personas y no falte alguno por X situaciones. Las etapas del proceso de este plan es actuaciones, visita, comparecencia, comprobación de los datos. Vamos a tener las medidas. El inspector puede medir, emitir medidas de requerimiento, subsanar faltas. También ahora nuevamente se vuelve a tocar. Esta fue por la modificación de la 3022-2. La finalización, el inspector puede emitir medidas de requerimiento para subsanar faltas y de esa manera pues que la multa sea reducida. ¿Qué medidas inspectivas podemos tener? Al finalizar la inspección, se haya deficiencias, se pueden dictar advertencia para faltas graves o para faltas leves que se corrigen de inmediato, requerimientos, un plazo perentorio para cumplir con la normativa y poder subsanarla, y paralización en caso grave o inminente para la vida de los trabajadores, donde los trabajadores pues tengan un riesgo y puedan, su vida esté en riesgo y puedan fallecer. Daniel, danos un ejemplo. Una limpieza de pozos sépticos, por ejemplo, ¿no? Sería un punto. O una limpieza de baños químicos, también una paralización si no tienes las medidas requeridas, una maquinaria específica, no lo puedes hacer y mandar a personal. Eso no sería correcto, sería una forma inmediata de paralización. ¿Cuáles son las infracciones subsanables que podemos entender o tener rápidamente? Son aquellas infracciones que por su naturaleza obviamente no pueden ser corregidas una vez ocurridas. Por ejemplo, accidentes mortales debidos a falta de medida de seguridad. La persona fallece, cae de altura, nunca tuvo un arnés, termina y cae y puede, hoy ha perdido la vida, ¿no? En este caso, un accidente mortal. No contar con un seguro complementario de riesgo, un SSTR, cuando es obligatorio. Una obstrucción a la labor inspectiva, negar el ingreso, como se mencionó, pues negar el ingreso de un inspector es considerado como una falta muy grave. Tipo de infracciones, tenemos las leves, las graves y las muy graves, ¿no? Por ejemplo, entre las más conocidas o más comunes que podríamos entender dentro de las faltas, ¿de acuerdo? Son las faltas graves, las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Ejemplos que podemos tener de estas faltas. Infracciones leves. Por ejemplo, en relaciones laborales, puede ser en este caso no exhibir documentación laboral requerida, no entregar boletas de pago en la forma o en el plazo establecido, errores formales en las planillas, no comunicar contratos sujetos a modalidades, incumplimientos en la forma de registro de asistencia. Eso sería una infracción leve dentro de las relaciones laborales. En el tema de la seguridad y salud en el trabajo, incumplimientos formales, por ejemplo,
de lo que todos son la área de documentos. No cumplir o no comunicar con la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es otra falta leve en el tema de la seguridad. Deficiencias también en el registro de las capacitaciones o no mantener actualizados los registros obligatorios, en este caso siendo solamente un riesgo grave, o en este caso sin ser un riesgo grave. A la labor inspectiva, no facilitar la información secundaria. Eso es una infracción leve y retrasar la entrega de documentos solicitadas también es considerado una infracción leve. Ese es el primer nivel. Vamos con las infracciones graves. ¿Qué podemos encontrar? En relaciones laborales también se va a subdividir. No registrar trabajadores en plantilla. En este caso, en planilla. No pagar gratificaciones, no depositar CTS, no otorgar vacaciones, no pagar horas extras, incumplir jornada y descansos, incumplir también con las normas sobre tercialización e incumplimientos contra contratos modales, de acuerdo a los tipos de modalidades. Ahora, en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, no implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No realizar IPRCES. No capacitar en seguridad y salud en el trabajo. No entregar EPPs. No realizar exámenes médicos ocupacionales. No conformar comité de seguridad o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. No investigar accidentes de trabajo y no implementar el reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo, considerados como faltas graves en el tema de la seguridad. Y por último, en la labor inspectiva, no comparecer ante citación de SUNAFIL y no cumplir los requerimientos dentro del plazo otorgado. Infracciones muy graves. Nuevamente, tres clasificaciones. En relaciones laborales tenemos trabajos forzosos, trabajo infantil, discriminación laboral, no pagar remuneraciones, obstaculizar libertad sindical, despedir por afiliación sindical, simulación o fraude laboral, actos de hostilidad equiparables al despido. En seguridad y salud en el trabajo, no adoptar medidas de seguridad generando accidentes graves o muertes. No paralizar labores ante lo que viene a ser un riesgo grave, exponer a riesgo grave o inminente, no cumplir con las medidas inspectivas de paralización, no informar accidentes también mortales o en este caso el último, incumplimientos que ocasionen daño grave a la salud. Y en el tema de la inspección, obstruir total a la inspección, negarse a permitir el ingreso del inspector, como se mencionaba, agresión o amenazas al inspector e incumplimientos de medidas inspectivas de paralización inmediata. Estas infracciones, de acuerdo gravemente, afectan a los derechos fundamentales o ponen en riesgo la vida. Estas infracciones, por eso, son consideradas como infracciones muy graves. Daniel, ¿y dónde podemos encontrar toda la estructura legal de lo que han mencionado? En el artículo 23, de acuerdo al artículo 25, encontramos las relaciones laborales, ahí están mencionadas, y en el artículo 26 al 28, la seguridad y salud en el trabajo, y del 29 al 31, la labor inspectiva. Módulo número 5, sanciones por incumplimiento. Cuando nosotros, de acuerdo, vamos a verificar, a determinar las multas, estas se van a calcular en función de dos variables principales, la gravedad y los números de trabajadores. Hablamos de gravedad leve, muy grave o leve, grave o muy grave, lo que ya hemos mencionado. Número de trabajadores afectados por la infracción, ¿cuántos están? ¿Cuántos se ven afectados? Con eso vamos a hacer un cruce y encontraremos directamente el lugar o el número de sanción o el multiplicador de la OIT que se va a tener como factor de multa. La responsabilidad del empleador en caso de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, vamos a tener una responsabilidad administrativa, multas por parte de SUNAFIL,
vamos a encontrar la responsabilidad civil, que es el pago de indemnizaciones y daños o perjuicios, y también vamos a tener la parte de pagos de indemnizaciones y la parte de la responsabilidad penal, que es la pena privativa de la libertad. Si se demuestra dolo o negligencia grave, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que no se haya hecho investigaciones o que se haya ocultado documentos o se haya sabido del riesgo, ya ahí se va a hacer las investigaciones y lo vamos a tener que analizar. ¿Quién lo va a verificar? Un inspector, ya verá los entes respectivos, donde podemos encontrar esta responsabilidad penal en el artículo 168A del Código Penal. Actas de infracción. El acta de infracción es el documento que da el inicio al procedimiento sancionador. Sectores más comunes de las multas: construcción, industria manufacturera, agricultura y la minería. Aunque parezca un poco no muy común, también la minería. ¿Por qué? Porque siempre en el tema de ya en campo, siempre hay algún punto que se pueda pasar por alto. Aunque suene un poquito diferente, como dicen muchos, oye, minería es la parte más estricta en la seguridad, sí, pero hay también puntos en donde, por ser estricto, también la fiscalización está. Cualquier situación que no corresponda puede ocurrirme a mí como un daño inminente. Ahora, la escala de multas ha cambiado bastante, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, en el 2024 estaba aproximadamente un 5.100 el tema de la multa del UIT. Actualmente en la escala de multas a partir del 1 de enero de 2026 ha cambiado y es 5.500 el UIT, teniendo, por ejemplo, las tres clasificaciones de acuerdo al número de trabajadores. La leve puede estar entre un total de 1 a 10 trabajadores, entre 1.300. 1.375 de 100 a 200 trabajadores entre 13.750 y en más de 1.000 trabajadores en 82.500. En la grave, podemos entender que está entre 1 a 10 entre 8.250, de 100 a 200, 41.250 y más de 1.000 trabajadores, 137.500. Y en la muy grave, encontramos de 1 a 10 en 13.750. En la de 100 a 200 tenemos en 82.500 y en la más de 1.000 encontramos de 275.000 soles como mínimo dentro de la parte de la escala de las multas en el año 2026. Principales motivos de sanción: encontramos la capacitación, que normalmente no se realiza las 4 capacitaciones anuales, el IPRC por no tenerlo, o genérico, o bajarlo de otro lado y querer simplemente copiar y pegar en un lugar donde no corresponde nada a lo que estemos expuestos a los trabajadores. El comité no está instalado, no tiene lo que viene a ser directamente un punto de inicio, no se ha generado, no, simplemente está en el mismo puesto de trabajo. Todo esto ocurre y se genera como faltas inmediatas. Tener en cuenta algo: cada punto, de acuerdo a las faltas, está clasificado de acuerdo al tipo de régimen que tiene tu empresa. Daniel, ¿cómo podemos hacer que la multa sea menor? Cumple con todos los requerimientos. Hace una correcta inspección, hace unos correctos procedimientos, sigue el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, complementa, implementa, capacita. Para muchos es un dinero perdido, para otros este dinero es preventivo. ¿Por qué? Porque te está ayudando a evitar una situación mayor. ¿Has visto? Hay multas de hasta 275.000. No creo que sería correcto exponernos a tener multas hasta ese tamaño de los montos. Muy bien, hasta acá ha sido la capacitación de requisitos legales, fiscalización y multas de la seguridad y salud en el trabajo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan un bonito día. Gracias. Hasta luego. Un gusto.